Buenos días, jóvenes señoritas. Soy el profesor Edward y esto es Química y el día de hoy veremos el tema la materia. Para empezar, veamos lo que es química. Química es la ciencia que se encarga del estudio de la composición de la materia, ya que esto nos ayuda a determinar cómo están compuestos ciertos cuerpos. Algunos están compuestos de carbono puro, algunos de silicio, algunos contienen aluminio, cobre, y también de esto nacen otras especialidades como la unión entre la química y la biología, dando paso a la bioquímica, que vida, química, composición. Entonces, esta ciencia o esta rama estudia lo que viene a ser la composición de la vida. Entonces, aquí los profesionales de esta área piden a los pacientes muestras de lo que viene a ser de saliva, de orina o de sangre, y a través de esta muestra pueden determinar la composición de dichas muestras para determinar si el paciente tiene algún principio de alguna enfermedad, por decirlo así, o puede encontrarse bien de salud. A continuación, veamos lo que son historia de la química. Dentro de los hitos más importantes de la química, tenemos el del descubrimiento del fuego, ya que la química nació con este descubrimiento, el descubrimiento del fuego. Pero hubieron distintas teorías sobre cómo se obtuvo el fuego. Entre ellos tenemos acá lo que viene a ser la fricción de dos maderas, en la cual a través del proceso de fricción puede generar lo que viene a ser el calor y por ende generar lo que viene a ser el fuego. Otros también lo atribuyen a fenómenos naturales como viene a ser el rayo, el cual ocasionalmente puede caer en lo que viene a ser la corteza de un árbol y producir un incendio, en lo cual ya el hombre descubre el fuego y para esto ya le da distintos usos. Dentro de esos usos están los procesos más significativos y que solo fue posible gracias a la fundición de los metales. Nace la metalurgia con la fabricación de distintos utensilios. Esos utensilios sirvieron para lo que viene a ser la caza, la agricultura. El hombre ya deja de comer alimentos crudos y no empieza a darse la cocción de los alimentos, el cual ya tiene un sabor más agradable, ¿no? Y esto, bueno, se da paso a lo que viene a ser, recordemos que el hombre en sus inicios estaba en una edad, en la edad de piedra, la cual deja lo que viene a ser los utensilios de piedra y pasa a lo que viene a ser los utensilios de metal. Llega la edad de los metales, pero con el descubrimiento del fuego, ya que al elevar la temperatura de los metales, estos llegan a un punto en el cual pasan del estado sólido al estado líquido y se empiezan a ser maleables, y esa maleabilidad les ayuda a formar distintas piezas que pueden ser para la caza, como flechas, como lo que viene a ser el hacha o ciertos cuchillos, o también para lo que viene a ser materiales de labranza en agricultura. Pero, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Veamos el concepto que dice aquí. Es todo aquello que posee masa, sí, cierto, y ocupa un lugar en el espacio y por ende ocupa un volumen, haciendo referencia a las tres dimensiones de todo cuerpo. Todo cuerpo tiene tres dimensiones. Según Albert Einstein, la materia es la energía condensada y la energía es la materia dispersada. Veamos los conceptos de lo que viene a ser masa, peso y volumen. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Tenemos ahí ejemplos, algunas frutas con sus distintas cantidades de masa, unos con más masa y otros con menos. El peso, a diferencia de la masa, el peso es la acción de la fuerza de gravedad sobre esta masa, sobre esta cantidad de materia que tienen los cuerpos. Y para ello podemos usar algunos instrumentos para poder cuantificar el peso de ciertos cuerpos. En cambio, el volumen es el espacio total que ocupa un cuerpo. Un cuerpo, en ejemplo, tenemos un cubo, una esfera o una pirámide, los cuales están en tres dimensiones. Clasificación de la materia.
La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras a su vez se subdividen en elementos y compuestos. Las mezclas, en cambio, en heterogéneos y homogéneos. Y ahí hay algunos ejemplos para mencionar. En el elemento tenemos ejemplo el cobre, en compuesto tenemos el azúcar, en mezclas heterogéneas tenemos el aceite, en el cual podemos distinguir ambas fases, y en el homogéneo tenemos una gaseosa, en el cual no podemos distinguir sus componentes. Tenemos lo que viene a ser sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras están formadas por un solo tipo de sustancia en una composición fija, ¿no? No pueden separarse en otras sustancias más simples por procedimientos físicos. En cambio, las mezclas están formadas por dos o más sustancias puras. Estas sí pueden separarse por procedimientos físicos. Y tenemos ahí ejemplos. Una ensalada, tenemos el aire, tenemos un jarabe. Lo que vienen a ser los elementos químicos y los compuestos, veamos qué lo conforman. Dice que esto está conformado por un solo tipo de átomos, ¿no? Los cuales están unidos entre sí por enlaces químicos. No pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, carbono, tenemos el helio y tenemos todos los 118 elementos de la tabla periódica. En cambio, el compuesto está formado por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica, en proporciones siempre fijas. Estos átomos de diferentes clases se unen entre sí a través de un enlace químico, ¿no? Tenemos como por ejemplo en la parte de abajo ciertas moléculas o compuestos. El agua está conformada por lo que viene a ser dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. También tenemos el metano, que en su parte central está de color negro. Tenemos a carbono y sus componentes que están alrededor de él vienen a ser hidrógeno, CH4, metano, el cual está en estado gaseoso. Y también tenemos al conocido dióxido de carbono, el cual tiene un carbono y dos oxígenos unidos a él, formando un compuesto. En este caso, un compuesto gaseoso producto de la exhalación, ¿no? Nosotros respiramos oxígeno, inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, que luego ya las distintas plantas y árboles se encargan de purificarlo. Clasificación de las mezclas, tenemos las homogéneas, los cuales sus componentes no pueden distinguirse a simple vista, tienen una apariencia uniforme, sí, no interesa la cantidad que tengamos de componentes de esta mezcla, van a tener una apariencia uniforme, en la cual no voy a distinguir a simple vista sus componentes. Entre ellos tenemos la salmuera, el cual puedo agregar sal en agua y ya no puedo distinguir dónde está la sal en el agua porque ya se transformó en una mezcla homogénea. Puedo tener también ejemplo el aire, que es una mezcla de varios gases en la cual tenemos oxígeno, hidrógeno, argón, bueno, en la cual no puedo distinguir y decir, aquí está el hidrógeno o acá está el oxígeno. No, es una mezcla homogénea, ¿no? También tenemos mezclas heterogéneas, que están formadas por dos o más sustancias puras. Estas no son uniformes y sus componentes pueden distinguirse a simple vista. Sí, se pueden distinguir a simple vista con la ayuda de algún instrumento como una lupa o un microscopio. El ejemplo más claro tenemos el agua y el aceite, en el cual puedo distinguir los componentes de esta mezcla. Tenemos el aceite en la parte de arriba por su densidad y tenemos al agua en la parte de abajo por la densidad. Es más denso que lo que viene a ser el aceite. También podemos mencionar la mezcla de componentes en estado sólido, como ser arenilla, cemento, ripio. Un constructor civil se encarga de mezclar esto para dar paso a un concreto, por decir. Pero antes de eso, antes de agregarle agua, podemos distinguir a simple vista dónde se encuentra la arenilla, dónde está el ripio y dónde está lo que viene a ser el componente del cemento. Esto es una mezcla heterogénea. Dentro de las propiedades de la materia existen dos propiedades, unas extensivas y las otras son intensivas. Las extensivas varían según la cantidad de material. Entre ellas, como ejemplo, tenemos la masa, el peso y el volumen. La masa, ejemplo, o el peso, que viene a ser la acción de la gravedad sobre dicha masa. Tenemos ahí un taxi y un micro, el cual el peso va a variar acorde a la cantidad de material.
Un taxi tiene menos material que lo que viene a ser un bus, ¿no? O si hablamos en referencia a volumen, que estos son propiedades extensivas que varían según la cantidad de material. Podemos tener una botella familiar de 2 litros, de 2 litros de volumen, o podemos tener un sifón de agua, el cual puede contener 15 o 20 litros de agua, el cual va a variar según la cantidad de material, característica de lo que son las propiedades extensivas. A continuación tenemos propiedades intensivas. A diferencia del anterior, este no varía según la cantidad de material. Y para citar algunos ejemplos tenemos dureza, maleabilidad, como las láminas, ductilidad, hilos de algún metal, viscosidad, que viene a ser la resistencia que ofrecen ciertos materiales a poder desplazarse, densidad y la temperatura. Vamos a mencionar dos de ellas. La dureza. La dureza, ejemplo, que es la resistencia que ofrecen los cuerpos a ser rayados, como por ejemplo tenemos la sustancia más dura que se conoce, que es el diamante, que desplaza al titanio en la escala de durezas. Este no varía según la cantidad de material. Vos podés tener un diamante pequeño como para un anillo o un diamante para un collar, el cual no va a variar su dureza dependiendo de la cantidad de material. El diamante pequeño o el diamante grande van a tener la misma dureza. O si hablamos de temperatura, podemos hablar del punto de fusión y el punto de ebullición de algún líquido. Por ejemplo, el agua. El agua tiene un punto de ebullición que es 100 grados, el cual no va a variar según la cantidad de material. Vos podés hervir 2 litros de agua, los cuales van a hervir a 100 grados centígrados, o podés tener 10 litros de agua, el cual también van a hervir a los 100 grados centígrados. Claro está que me podés decir que los 2 litros de agua van a hervir más rápido que los 10 litros de agua, sí, pero el punto de ebullición va a ser a los 100 grados centígrados, el punto en el cual ese líquido pasa a estar en estado gaseoso. Dentro de los estados de la materia tenemos los tres más importantes, el sólido, líquido y gaseoso. Existe un cuarto estado de la materia que se llama el plasmático, el cual se obtiene elevando considerablemente la temperatura. El factor más importante para cambiarla de un estado a otro estado es la temperatura. Y también tenemos una fuerza de cohesión molecular que mantiene unidos los átomos de dicho cuerpo que esté en estado sólido, líquido o gaseoso. Cabe recalcar que los cuerpos se encuentran en un estado natural en el medio ambiente. Ejemplo, el agua. El agua puede estar en 3 estados, pero el estado natural del agua es el estado líquido. Puedo elevar la temperatura y pasar del estado líquido al estado gaseoso, o bajar la temperatura considerablemente a manera de que el agua que está en estado líquido pase a estar en estado sólido. Características de cada estado. Tenemos en los sólidos que presentan forma y volumen propio. No se deforman fácilmente y tienen un volumen ya definido. En cambio, los líquidos, este adopta la forma del recipiente que lo contiene, pero sí tienen un volumen definido que no va a alterar en nada que yo aumente la temperatura o que aumente o que coloque presión sobre ellos, no va a variar el volumen. En cambio, en el estado gaseoso, estos no tienen forma definida, se adopta en base a la forma del recipiente que lo contiene. Podemos poner ejemplo algunos globos con distintas formas, algunos en espiral, en bastones, o puede darle distintas formas, por decir en un cumpleaños, alguien que se carga de animar el cumpleaños puede darle distintas formas a ese globo que contiene un gas, en este caso aire. Y tampoco tiene un volumen definido, porque podés tener una esfera de mayor tamaño y puedes presurizarla a manera de que reduzca su volumen en algo más pequeño. Las fuerzas de cohesión molecular son aquellas fuerzas que mantienen unidas a un átomo a otro átomo y son las que nos determinan qué sustancia se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso, como pueden apreciar en la imagen que tienen ahí. Ahí hay un brazo que enlaza a otro átomo en el cual se puede apreciar la fuerza de cohesión molecular. Para finalizar, vamos a ver los cambios de estado de la materia, los cuales son 6 en base a sus 3 estados más conocidos, el sólido, líquido y gaseoso. Empecemos con fusión. Fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. Entre los ejemplos más conocidos tenemos el derretimiento del hielo
o el calentamiento del plomo, el cual es un metal que está en estado sólido, pasa a estar en estado líquido por ser sensible al calor. Luego tenemos solidificación, que viene a ser el paso del estado líquido al estado gaseoso. Entre los ejemplos más conocidos tenemos el congelamiento del agua. También tenemos la vaporización, que viene a ser el paso del estado líquido al estado gaseoso. Entre los ejemplos más conocidos tenemos hervir agua. También tenemos el paso del estado gaseoso al estado líquido, que viene a ser la condensación. Por ejemplo, la lluvia. La lluvia precipita, en la parte de arriba están las nubes en su fase gaseosa, luego precipita y cae en forma líquida. A ese cambio de estado se le denomina condensación. También reciben otro nombre como licuación o licuefacción. A continuación vemos lo que viene a ser la sublimación, que es el paso del estado sólido al estado gaseoso. Entre los ejemplos más conocidos tenemos la naftalina, como las bolitas de naftalina, el calentamiento del yodo metálico o el hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono en estado sólido. Se lo suele usar en conciertos para formar neblina o en teatro. Ejemplo, ¿quién no recuerda la escena típica del Chavo en la cual Kiko está sosteniendo una olla que simula estar hirviendo, pero no es otra cosa más que le agregaron hielo seco y un poco de agua a manera de que esto sublime y pase del estado sólido al estado gaseoso y se dé la apariencia de que la olla estuviese hirviendo, ¿no? También tenemos lo inverso de eso, que viene a ser la sublimación inversa, que ejemplo viene a ser el paso del estado gaseoso al estado sólido, por ejemplo, la formación de nieve natural. Y bueno, con esto hemos concluido el tema. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego, jóvenes.